Hoy es Risco. Una llamada de la Embajada de los Estados Unidos en México, donde se informó que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López se encontraban bajo custodia de las autoridades. Que nos den todos esos datos que son útiles, pero no son fundamentales. El secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública. El fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido. El martes que nos pueda decir cuál es el avance, qué información se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos y qué es lo que procede en este caso. Bueno, pues es la respuesta que dio hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, la que acaban de escuchar, a esta nota publicada en el diario Reforma, hoy de 8 columnas, que se titula "Pone El Mayo ultimátum, ¿me repatrian o el colapso?". Acusa el líder del cártel de Sinaloa secuestro transfronterizo de esta historia que ya llevamos reportando desde hace varios meses. Y bueno, no puedo pensar en un periodista que le ha dado seguimiento más y que le ha dado varias de sus columnas en el diario El Financiero al análisis de lo que sucede en la relación entre México y Estados Unidos e incluso, por supuesto, a la relación directamente y cómo fue la detención del Mayo Zambada. Le agradezco muchísimo al periodista Raimundo Rivapalacio que nos acompaña esta tarde. Raimundo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Javier Risco, como siempre, un placer. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Digo, no sé si lo alcanzaste a escuchar esta nota. Sí, lo antes alcancé, sí, perfectamente. De la madre que logra sacar de la elección judicial este aspirante sí, vinculado espantoso, con esto. espantoso. Es brutal, lo que, ¿no, Raimundo? como dices, Digo, hubiera sido, lo que hubiera sido. Claro, lo que va a ser. No en este caso, pero lo que va a ser. Lo que va a ser, Raimundo, y también algo de lo que has escrito, de verdad, varias columnas alrededor de qué habría esta elección judicial al crimen organizado y los peligros en los que ponía, y que ahora se publica un caso, un hecho, una historia real a través de las páginas del País. Pero bueno, Raimundo, directamente con este tema, ¿te sorprendió esta carta del Mayo Zambada? ¿Te sorprendió esto que había trascendido, no se había dado a conocer de manera oficial? Pero bueno, este ultimátum desde la voz de este capo que ya conocemos y que ha tenido trascendencia internacional, ahora detenido. ¿Qué decir primero de esta carta? ¿Qué te pareció el tono también, Raimundo? Mira, a mí me parece que la carta, que la intención de la carta es poner una presión en la negociación que está teniendo con Estados Unidos. Es mi primera lectura. Es una carta que no va realmente dirigida a México, que va dirigida fundamentalmente a Estados Unidos, porque evidentemente pues, algo se ha atorado en la negociación que están haciendo, que era público, que estaba negociando con los fiscales. Entonces sí me parece que es una de estas presiones públicas para tratar de destrabar algo que está allá atorado. Sin embargo, lo que coloca con esta carta es una carga de profundidad al gobierno de México, donde no veo yo por dónde pueda salir bien librado. Y te lo voy a explicar. A ver, ¿por qué? Porque desde un punto de vista legal, Zambada tiene toda la razón. Si fue engañado por Joaquín Guzmán López o fue llevado por un comando de Estados Unidos, es exactamente lo mismo. Él fue privado de su libertad, como lo dijo el fiscal general en aquel momento, que tú lo acabas de recuperar. Él fue privado de su libertad y fue entregado a Estados Unidos. No es como el caso de Edgar Vieitia, este asesino exfiscal de Nayarit, que cruzó la frontera por voluntad, por él mismo y él para entregarse. O sea, él fue a entregarse. No, aquí no. Aquí, en cualquiera de los dos escenarios, el que tú quieras, simplemente lo privaron de su libertad y desde un principio, y lo dice el fiscal, desde un principio se planteó que esto era un asunto ilegal. Por supuesto que sí es ilegal. Ahora, ¿qué es lo que procede? O sea, y ahorita me voy a regresar. Voy a estar bailando entre los tiempos. No, adelante, pero para explicarlo mejor. Sí. Lo que procede. O sea, no lo puede deportar, no lo puede extraditar, perdón, el gobierno de Estados Unidos, porque no fue extraditado por México. Es decir, no hay un mecanismo institucional en los tratados internacionales que permitiera el regreso
del Mayo Zambada. Es decir, Estados Unidos, ¿qué es lo que sí puede hacer? Deportarlo a México, porque él entró de manera irregular, él entró como indocumentado. Sí, él entró, sí, él entró como sin documentos a Estados Unidos. Él no pasó por aduanas, él en lugar de nadar por el río Bravo o cruzar por el desierto de Arizona, llegó en un avión. Entonces entró directo, lo que procede de acuerdo con las leyes migratorias, con Biden, con Trump o con Roosevelt o con quien tú quieras, es que violó la ley. Entró ilegalmente. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen con quienes violan la ley, a menos de que pidan asilo político? Pues los deportan. Ese es el procedimiento legal. Tenían que haberlo deportado. Entonces, aquí me paro en este momento, que es el procedimiento legal, y me regreso. ¿Qué es lo que dijo desde un principio el presidente López Obrador? ¿Qué es lo que ha dicho la presidenta Sheinbaum? No han hecho nada más, salvo que nos tienen que explicar qué es lo que sucedió. Sí. En ningún momento el gobierno mexicano le solicitó que lo deportaran. Mira, vamos a una pausa, nos quedamos con esta idea y regresamos. Anímate. Risco. Periodismo en serio. 3 de la tarde con 24 minutos. Seguimos, Raimundo, y te agradezco permanecer en la línea con esta conversación. Nos hablabas un poco de las primeras reacciones que han sido la misma, tanto del gobierno de López Obrador como la de el día de hoy de la propia presidenta Claudia Sheinbaum alrededor de la detención del Mayo Zambada, pero que también nos hablabas de algo que no ha solicitado todavía el gobierno mexicano, que debería ser el paso 1. Bueno, el problema es que es un poco tarde. Sí, y te voy a decir por qué. Esto debió haber sido lo primero. ¿Qué es lo que hizo el gobierno mexicano cuando unos cazarrecompensas vinieron y privaron de su libertad a Humberto Álvarez Machain, que estaba buscando la DEA porque decían que era el doctor que había mantenido con vida a Enrique Camarena Salazar? Por cierto, terminó exonerado en Estados Unidos, se lo llevaron, pero el gobierno mexicano reaccionó protestando por esta acción y tomó acciones. Una de las acciones fue fundamental, que desde ese momento exigió que los agentes de la DEA ya no podían tener cobertura diplomática, sino tenían que estar registrados como agentes de la DEA. Hubo protestas del gobierno mexicano en ese momento exigiendo, pese a la acusación que existía, o sea, sin importar, como dijo la presidenta, es que no se trata de él, sino de cualquier mexicano, sí, de cualquier mexicano, sin importar que tenga cuentas pendientes con la ley o no aquí, el delito es allá y el delito allá no puede tolerarse. ¿Qué es lo que hizo el gobierno mexicano? Le permitió al gobierno de Estados Unidos tragarse la ley y no nada más apoyarse en un delito, sino cometer un delito de no actuar para que regresara Ismael Zambada a México, que era lo que procedía. ¿Por qué digo que es un poco tarde? Bueno, hoy la presidenta dijo, pues lo está viendo el fiscal general. No, el fiscal general ya lo vio. Lo registras tú cuando recuperas la explicación del fiscal general. El fiscal general dijo, lo secuestraron. Eso es lo que dijo. Bueno, si lo secuestraron, ¿por qué nunca lo pidieron? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Lo van a pedir ahorita? Entonces, la pregunta va a ser, ¿y por qué no lo pidieron en ese momento? Entonces, aquí sí no es como, en lugar de la culpa la tiene Calderón y García Luna, aquí no puede decir la culpa la tiene López Obrador porque ella hizo lo mismo. Ella no lo pidió. Entonces, en ese sentido, es una situación para el gobierno mexicano perder. Sí, ahora, tienes razón, es un callejón sin salida ya. O sea, es un callejón sin salida, porque si reacciona ahorita, pues parecería casi una carta de extorsión y hacerle el favor directamente al Mayo Zambada. Y vaya, hay dos cosas adicionales que también nos demuestra esto. Uno es algo interno. Cuando le hacen la pregunta a la presidenta por lo que se publica en Reforma, ella dice sí, lo confirma, dice, hoy en la reunión, hoy en la mañana, el secretario de Relaciones Exteriores nos informó. Bueno, a ver,
el consulado en Nueva York cierra a las 5 de la tarde. Ya no recuerdo si ahorita es 1 hora o 2 de diferencia. Debe ser 2 horas de diferencia, 1 hora de diferencia, es decir, 4 de la tarde hora de México. ¿Cómo que la presidenta de la República se enteró a las 6 de la mañana de la carta? Es decir, ¿cuánto fue? Sí. 14 horas después. ¿En dónde está el secretario de Relaciones Exteriores? ¿En dónde está ese sistema de comunicación interna de la Cancillería para que pueda mantener perfectamente informada a la presidenta de la República? Eso, cuando dice el Mayo Zambada, ¿puedo provocar el colapso? No, ya se colapsó el canciller Juan Ramón de la Fuente. Lo que ha demostrado es una incompetencia brutal. La presidenta de la República debió de haber estado enterada de esta carta ayer, cuando menos a mitad de la tarde, y entonces preparar las respuestas y hablar con el fiscal y ver cuáles son todos los escenarios. Y finalmente, porque no quiero quitarte más el tiempo, adelante, Raimundo, lo por que Dios. está escribiendo el Mayo Zambada, que dice, bueno, si no me repatrian, que es interesante la palabra repatriar, porque es lo que procedería. Si no me repatrian, entonces voy a empezar a hablar y va a ser el colapso. Cuando dice el colapso, pues el colapso sería para los dos. Uno es qué tipo de operación. O sea, sí sabemos qué tipo de operación fue, porque lo hicieron público el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, que dijo que fue una operación del FBI con una unidad de investigaciones criminales del Departamento de Seguridad Interna, que esa unidad lo que hace es cazar terroristas en todo el mundo. Sí fue una operación del gobierno de Estados Unidos. ¿Quién se lo llevó? Ya eso es irrelevante, pero eso es público. Lo sabemos desde un principio por los comunicados públicos, que cualquier persona se puede meter a internet y buscarlos. Entonces, ya sabemos esto. ¿Qué más puede decir el Mayo? Quizás detalles de cómo fue la operación, pero ¿qué es lo que puede generar de colapso aquí en México? Pues lo que de alguna manera dibujó ampliamente en su carta del 10 de agosto. La colusión al más alto nivel de funcionarios mexicanos con el cártel de Sinaloa, Javier. Bueno, pues ahí nos lo explicas y nos lo explicaste muy bien, Raimundo, la manera en la que no hay ninguna posibilidad o un porcentaje en el cual salga bien librado el gobierno mexicano después de la publicación, y particularmente en el caso del Mayo Zambada, que vaya, es un caso, pues tal vez el caso más relevante de tema del narcotráfico y crimen organizado, y ahora en el propio contexto de Donald Trump. Gracias, Raimundo, por tu análisis. Al contrario, muchas gracias, un abrazo. Es Raimundo Riva Palacio, lo encuentra en las páginas del diario El Financiero. Bueno.